Por la vía de un decreto presidencial, el gobierno de Argentina busca conjurar definitivamente uno de los episodios de orden público más difíciles que la nación haya vivido en los últimos meses. La Casa Rosada ha hecho oficial el incremento e incorporación de suplementos salariales para las fuerzas de seguridad del país. De acuerdo con el decreto promulgado, la administración de Fernández dice que su propósito con la nueva tabla salarial es reconocer la dedicación de las fuerzas de seguridad. Especifica que la orden de incremento es una apuesta a la exigencia que han hecho los uniformados. Este es el decreto 2140 de 2013, publicado con fecha del 23 de diciembre en la Gaceta Oficial Argentina. En él es notificada la respuesta de la Casa Rosada a una de las crisis de orden público más difíciles que haya enfrentado en los últimos meses. El Ejecutivo incrementa e incorpora nuevos suplementos salariales a las fuerzas de seguridad de la nación. La semana pasada, los uniformados cesaron sus labores para reclamar el aumento, hecho que derivó en saqueos, desmanes y una ola de violencia generalizada. Tensa situación que concluyó con la promesa gubernamental de mejores ingresos. Este lunes ha sido liquidada la deuda. El decreto deja en firme las mejoras anunciadas anticipadamente. Entran en vigor a partir del 1 de enero de 2014. Cobijan a los cuerpos de Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería y agentes aeroportuarios. El decreto dice que su objetivo es reconocer la dedicación de los oficiales de seguridad. Especifica además que la exigencia del servicio hace necesaria la suba salarial. En términos administrativos se califican como bonificaciones por servicio y apoyo operativo. En esto el texto es claro, la adición no se aplica sobre el salario básico, corresponde a otros servicios prestados por el uniformado. Asimismo, según el rango del agente, hay una tabla asignada para el complemento salarial. El decreto fue firmado por la presidenta Cristina Fernández, lo que permite ya su implementación. Cuando son las 2:12 de la tarde en Córdoba, Argentina, establecemos contacto directo con Adriana Rearte. Ella es secretaria general del Sindicato de Empleados Policiales y Penitenciarios. Señora Rearte, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo y preguntarle si están de acuerdo desde el Sindicato de la Policía con estas medidas que se ha tomado desde el Gobierno de Argentina. Sí, estamos muy de acuerdo. Acá en Córdoba específicamente el aumento fue de un 52% en la adicional, que pasó de 198 pesos que cobraba el uniformado en mano a 300 pesos las 8 horas, estoy hablando, ¿no? Eso es lo que tenemos. Después tenés 4 horas, 150 pesos, y de ahí sube por categoría feriados, sábados y noches. Hay un pequeño porcentaje más alto en lo que es discriminando los días feriados, noches o sábados y domingos. Estamos conformes. Lo que sí es siempre, yo dije que se apuntó al básico, ¿no? Que las adicionales es algo que el policía debe y tiene que hacer de acuerdo a, no a la necesidad, sino de acuerdo a la voluntad, o por ahí para darse un gusto. Lo que pasa es que desde el gobierno habían tomado primero el aumento de adicional, fue lo primero que dieron antes que aumentar cualquier sueldo, y eso no cayó bien en una primera instancia porque te aumenta el adicional, quiere decir que te aumentan las horas de trabajo, y no era lo que estaba apuntando, queríamos llegar a un básico de 10.000 pesos. Bueno, finalmente logramos un básico de 8.000 pesos y se dio también el aumento de las adicionales. Señora Rearte, ¿considera usted que si finalmente el gobierno se dio a las pretensiones y a las exigencias que ustedes hicieron desde un primer momento, se hubiera podido evitar los saqueos y la grave situación de orden público que vivió el país tras esa situación de violencia que se presentó? No, si consideramos que fue así, que si el gobierno en vez de esperar tanto tiempo para dar este aumento, lo hubiera dado de un principio, como hizo el gobierno nacional ahora. Por ejemplo, la Policía Federal, Gendarmería y la aeroportuaria no paró, se le dio directamente, anticipándose a una posible rebelión, se le dio un aumento de un 40%. Entonces eso quiere decir que de alguna manera el gobierno nacional estaba avalando lo que nosotros hicimos porque consideraba que el pedido era justo. Y es lo que nosotros también venimos diciendo. Si bien en Córdoba comenzó con todo esto que, ya vuelvo a repetir, para mí no es un saqueo, son delincuentes comunes, inclusive en el día de hoy les puedo asegurar y llego a pensar que hubo un grupo de algunos sectores políticos perfectamente organizado para que esto pasara. ¿Entienden? Sí. ¿Por qué? Porque convenía que esto pasara de repente para algunos sectores políticos. Preguntarle entonces, ¿vienen estas medidas ya demasiado tarde después de saqueos, después de muertes? ¿Tenía que haberse pronunciado sobre este hecho del gobierno de Argentina antes?
Yo creo que el gobierno de la nación se equivocó en una sola cosa, en no mandar inmediatamente la gendarmería, solamente eso. El gobierno de la provincia se equivocó en no querer llegar a un arreglo y directamente, como dije en un primer momento, llegó el gobernador de La Sota a la 1 de la mañana, cuando recién habían empezado tipo 7, 8 de la tarde los saqueos el día martes, y decir que no había aumento para nadie y amenazar con echar a los policías que estaban en rebelde. Entonces, la culpa acá de lo que pasó en Córdoba exclusivamente es de José Manuel de la Sota. Si bien el gobierno nacional se equivocó en no mandar a la gendarmería, pero hoy vemos con buenos ojos de que la policía no tuvo que llegar a lo que llegamos nosotros en Buenos Aires para que el gobierno nacional les aumentara el sueldo un 40%. 2 de la tarde, 15 minutos en territorio argentino. Es Adriana Rearte, secretaria general del Sindicato de Empleados Policiales y Penitenciarios. Gracias por atender esta entrevista aquí en el informativo de NTN 24. El gobierno de Estados Unidos está a la presión. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad nuclear en su contratista de la Claudia de las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Bienvenidos a la 1:25 de la tarde en Buenos Aires. Les saluda Karen Pereira con el presidente del debate. Comenzamos. Lo que significa este libro. ¿Hacia dónde va